edición matinal. Esta es la edición matinal de Radio Noticias Continente, primera en informar lo que sucede en Panamá y el mundo. Un noticiero completo con el mejor equipo de periodistas y comentaristas de la radio panameña, hecho para que usted pueda enterarse de lo que está pasando cuando está pasando. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, sean todos bienvenidos a Radio Noticias Continente, correspondiente hoy martes 4 de mayo del año 2021. Ayer hacía la cuenta, decía enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ya vamos por el quinto mes. En breve estamos ya en la mitad del año. ¡Caramba! Cómo va corriendo el tiempo y uno siente que no le alcanza. Hay que correr, poner esa velocidad, porque como están las cosas, hay que mantener esas medidas de prevención. Bueno, una mañana algo lluviosa, ya empezó a lloviznar cuando yo venía por el camino. Yo dije, apúrate, apúrate, porque donde mi carrito se moja, Valentín, el carro empieza a estornudar. En serio, ya el carrito está para cambio, pero en las condiciones no se dan. Primero Dios, más adelante. Y yo dije, ay no, caramba. Pero bueno, llegamos bien, así que usted apúrese también, si vamos a agarrar su metro, su bus, su autobús. Viene la lluvia, usted salga preparado en el día de hoy. Por lo menos a esta hora está lloviznando en algunas áreas. Dice que el sistema de baja presión con actividad moderada inducen la incidencia de los vientos alisios sobre el mar Caribe y el sur y la vertiente del Pacífico. Son los que están modulando las condiciones predominantes a esta hora, de acuerdo al pronóstico del tiempo que a esta hora tiene posteado Hidrometeorología de TESA. Y para el Caribe en la mañana se esperan dispersos a nublados con lluvias aisladas sobre sectores de la costa norte, Veraguas y Bocas del Toro, sobre las cordilleras de la comarca Noble por la tarde para el calentamiento diurno y el flujo del viento alisio. Bueno, y así se va. Así que lluvias ligeras intermitentes sobre sectores del norte de Veraguas, comarca indígena Nobe, Bocas del Toro. Se esperan algunas lluvias ligeramente intermitentes en sectores de Bocas y la comarca Nobe, de acuerdo a este reporte. Son las 5:32, su amiga de siempre, Sheila Melania Martínez, aquí lista y preparada para ofrecerles ese resumen importante esta hora. Titulares. En las últimas 24 horas se han registrado 5 nuevas defunciones por COVID, que acumulan 6.244. 100 escuelas están adecuadas para el inicio de clases semipresenciales, según publica el Ministerio de Educación. 9.2 millones de hojas de papel se han ahorrado con los trámites en línea del portal Panamá Digital, que corresponde a 914 árboles que no se han talado. Por diferentes anomalías, el MIDES retira subsidio en centro de menores en Chiriquí. Autoridad del Tránsito mantiene jornada de arreglo de pago durante el mes de mayo. Contribuyentes del municipio de Panamá tienen hasta el 31 de mayo para presentar su declaración jurada. Un herido deja desplome de una parte del techo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Conductores de buses colegiales piden auxilio al gobierno. Tienen un año sin ingresos. Continúa jornada de vacunación en Panamá Oeste. Esta semana es el turno de Arreján. Taxistas en pie de alerta por eliminación de medidas del par y non. Inicia plan Portobelo de colores para impactar la economía de la zona con el turismo sostenible. Ministerio de Economía y Finanzas y el BID trabajan en planes para reactivar la economía. En deportes, las acciones del premundial CONCACAF de futsal arrancaron con el debut de Panamá, quienes derrotaron a Surinam 1-11 en el Polideportivo de Guatemala. En las grandes ligas, el bateador designado dominicano de los Medias Blancas, Yermín Mercedes, ganó este lunes el premio de novato del mes de abril de la Liga Americana. En temas internacionales, gobernador de Florida elimina todas las medidas vinculadas al COVID-19. El jefe de la OMS pide la solidaridad del Grupo 7 en materia de vacunas. En Alemania desmantelan plataforma Boystown
uno de los mayores foros de pornografía infantil del mundo, tenían 400.000 miembros. Jefe de la ONU pide respetar separación de poderes en El Salvador tras destitución de jueces. Renuncia ministro de Hacienda de Colombia tras fallida reforma tributaria. Son las 5:35 de la mañana en KW Continente. Está escuchando Radio Noticias Continente, con la verdad por encima de todo. Ahora, la noticia en desarrollo. Ya son las 5:36 y la Caja de Seguro Social informa que extiende el horario de atención de donación de sangre esperando la cooperación de la población. Escuchemos. La subjefa técnica del Banco de Sangre del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social, Yesikiri Pérez, indicó que el periodo de atención de los donantes de sangre será de 7 de la mañana a 8 p.m. en el complejo de la Caja de Seguro Social y en el centro de donación de sangre en la tumba muertos será de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Primero, pues queremos aclarar a la población que el Banco de Sangre del Complejo Hospitalario cuenta con 2 lugares de recolección de sangre. Uno que está ubicado en el mismo complejo, en el 4º piso del edificio de la especializada, y el otro es el que tenemos ubicado en el área de tumba muerto, en el edificio de Nico's Café, en el 2º piso donde se encuentra el centro de donación. A partir del lunes 3 de mayo, vamos a atender en el banco de sangre del complejo a los donantes de sangre desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes. Esto ampliando entonces así nuestro horario de atención. Mientras que en el centro de donación, en la área de tumba muerto, estaremos atendiendo de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Esto de lunes a domingo. Allí estaremos recibiendo donantes de sangre, de plaquetas y de plasma convaleciente. La subjefa técnica del Banco de Sangre del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social reitera el llamado a los ciudadanos a ser donantes y salvar una vida. Para KW Continente, con la verdad por encima de todo, Yolanda Torres Salazar. Son las 5:38. La Corte Suprema de Justicia de Panamá reaccionó a la destitución de los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en un comunicado donde señalan que estos actos se dieron de forma contraria a la Constitución y a las leyes de esa nación hermana. En un comunicado oficial de la Corte, firmado por el magistrado presidente Luis Ramón Fábrega, se manifestó que los jueces y fiscales no pueden ser destituidos sus atribuciones y mucho menos violentando sus garantías constitucionales y legales sobre texto de imputarle al Poder Judicial el obstaculizar las funciones de otro órgano del Estado por interpretar y aplicar correctamente la ley. Nuestro país y El Salvador tienen un sistema de gobierno casi similar, es decir, el poder público emana del pueblo y se ejerce a través de 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que actúan de forma independiente, pero que se deben articular armónicamente entre ellos, tal como establece la Constitución. Uno no es más que el otro y el poder judicial viene a constituirse en esa balanza entre los otros 2, señaló la Corte Suprema de Justicia. Y el Ministerio de Educación se reúne con directores regionales sobre los comités de bioseguridad ante el retorno a clases semipresencial el 31 de mayo. Escuchemos a Domingo Urriola. Con el regreso a clases en la modalidad semipresencial que dieran a conocer las autoridades a partir del 31 de mayo, el Ministerio de Educación y los directores regionales desarrollaron una reunión para abordar el plan de retorno, como la puesta en marcha de los comités de bioseguridad y sobre la vacunación de los docentes. Son 100 escuelas que arrancan, pero estamos en un proceso de que se vayan incorporando poco a poco el resto de las escuelas que ya en este momento están con sus instalaciones brindando ese servicio en forma a distancia con los estudiantes. Para Panamá Centro, en la lista de las 100 escuelas estamos hablando de 3 escuelas particulares en este momento y se van a ir sumando otras escuelas oficiales también. Efectivamente, la mayoría en esta primera etapa de las 100 son escuelas multigrado que tienen todas las condiciones por la baja matrícula, por la concentración en las comunidades donde están ubicadas. Fueron las palabras de la regente de la cartera de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Además, descartó
descartó que se hayan dado contagios de coronavirus en centros educativos donde se desarrollan tutorías. Nosotros no tenemos informe oficial de que se haya generado en el entorno educativo. Eso por un lado es importante. Sí tenemos información extraoficial de que se han dado en otras actividades donde los chicos han coincidido. Entonces es importante tener eso claro. Los padres de familia, docentes, estudiantes como residentes de las comunidades son los que conforman el Comité de Bioseguridad, indicó la directora de Educación Ambiental, Carmen Aparicio. Añadió que responsabilidades tendrán. Se va a tener un enlace directo con el Ministerio de Educación a nivel de la región y el Ministerio de Educación hace los enlaces pertinentes con los diferentes centros de salud o los puestos de salud más cercanos al centro educativo. La función básica es saber que estar pendiente si en el corregimiento hay un contagio o hay un nivel de contagio un poco elevado, saber que en ese corregimiento el centro educativo no puede abrir o saber que la lista de insumos que necesitan la tengan completa, que tengan el centro dotado de estos insumos y saber cómo deben actuar ante cualquier situación. El Meduca publicó la lista de los 100 centros tomando en cuenta el sector público y particular, donde alrededor de 14.000 estudiantes y más de 1.500 docentes y administrativos forman parte de este proceso. Cabe señalar que el padre de familia o acudiente deberá dar su consentimiento expreso para que el estudiante pueda asistir a la escuela. Además, el uso del uniforme no será obligatorio. Para KW Continente, con la verdad por encima de todo, Domingo Urriola. Son las 5:41 minutos. Presentan demanda de plena jurisdicción contra el director de la NATI. Según se desprende del contenido de la demanda contencioso administrativo, se trata de un acto nulo, ilegal y violatorio de las normas que rigen los deberes de los funcionarios con mando y jurisdicción. La acción legal fue interpuesta ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia contra José Gabriel Montenegro, administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, ANATI, por actos ilegales. La demanda es presentada luego que Montenegro revocara en tiempo récord un acto que él mismo había firmado después que el representante de una sociedad anónima le hiciera la petición. Según se desprende del contenido de la demanda contencioso administrativo, se trata de un acto nulo, ilegal y violatorio de las normas que rigen los deberes de los funcionarios con mando y jurisdicción. 5:42 minutos. Taxistas que prestan el servicio en el área de Santa Ana, frente al parque que lleva el mismo nombre, solicitan reunirse con autoridades de tránsito, ya que los están desplazando de su punto de trabajo. Escuchemos. Hace algunos meses, un grupo de conductores de taxi ha establecido una piquera improvisada frente al Parque de Santa Ana, lo que permite transportar a aquellas personas que se dirigen hacia El Chorrillo, Caledonia y San Felipe. El señor Nicolás Zambrano es uno de los conductores de taxi y nos cuenta la situación que sus compañeros están viviendo, que en estos momentos no la están pasando muy bien en el lugar donde se ganan la vida. Usted vaya, ahí hay una calle cerrada que no la están usando. Entonces tendremos que hacer maroma o arriesgarnos que nos pongan una boleta, o si no tenemos que dar la vuelta por calle 17 para ir a Chorrillo. ¿Y cuántos años tenían ustedes para prestar servicio aquí sin problema? Bueno, sin problema, todo el tiempo esta piquera ha existido. Este es respetado a los turistas en la noche. Y después cuando vino la pandemia, como no habíamos dónde trabajar, nos agrupamos aquí. O sea, cogimos esto como un núcleo, un centro, pues. Y ahí uno viene, otro no viene, pero la mayoría siempre venimos porque tenemos que pagar cuentas. ¿Y ahora cuántos taxis solamente se pueden quedar en este lugar? Aproximadamente nos estamos quedando máximo como 6 taxis. Y somos casi 30 y pico, como le comuniqué, 20 y 15, algo así. Y por lo menos usted le gustaría hablar con el director de la ATT, de la policía, con alguien, porque con una autoridad que nos escuche, pero principalmente que nos escuche. Ponerle en cuestión nuestros problemas que tenemos, porque ahora viene el grupo, vienen los 20 y pico vienen los sí y los paridos no. Así que va a haber más taxis juntos ahora. Ahora no es como antes que un grupo sí y un grupo no. Ahora vamos a estar todos juntos. Y entonces ahora no van a caber, si ahora nos caben, no van a caber más después. Y yo creo que si esta entrevista llega al oído de la TT o la autoridad de la policía, que nos da la oportunidad de un espacio ahí para poder prestar servicio a la comunidad de Chorrillo. A estos conductores de taxi es que ellos no representan una buena visión
para los turistas. Para cada Blau Continente, con la verdad por encima de todo, Yolanda Torres Salazar. 5:45 minutos y con un total de 195 nuevos casos de COVID-19, Panamá elevó su cifra de contagios por coronavirus a 365.299, según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud. Además, se reportaron 5 nuevos fallecidos y se actualizó uno de fechas anteriores, que totalizan 6.244 decesos a causa de este virus en el país. Y a propósito de este tema, se ha informado que en Panamá deberá vacunar a menores de 16 años para alcanzar la inmunidad de rebaño. Vamos a tener que incluir a los menores de 12 a 15 años de edad para llegar a esa inmunidad de rebaño que necesita el país. Así lo afirmó el jefe nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Eduardo Ortega. Vamos a tener que incluirlos para llegar, que necesitamos el país, afirmó este señor. Importante entonces estas medidas que podrían estar adoptando el gobierno. Y entre los meses de julio, agosto y septiembre, Panamá estaría recibiendo importantes lotes de vacunas anti-COVID. Así lo informó el presidente de la República, Laurentino Cortizo, a través de su cuenta de Twitter. Todos nuestros equipos de provincias y comarcas están preparados, expresó el mandatario. Y próximamente se contará con un proyecto llamado Casa de Día para Personas Adultas Mayores, donde este sector de la población obtendrá con independencia en su entorno habitual. Escuchemos a Yolanda Torres Salazar. Gracias a un proyecto presentado por la diputada Mayín Correa, se contará con la Casa de Día para Personas Adultas Mayores. El terreno para la construcción de esta casa lo donará la Iglesia Católica en el corregimiento de Juan Díaz. La coordinadora de adulto mayor del MIDES, Iracema Ahumada, habla sobre esta casa. Esta Casa de Día tiene la particularidad, es una nueva oferta que, gracias a Dios, gracias a la alianza estratégica que tenemos, Arquidiócesis de Panamá, a través de Monseñor Ulloa, que ha sido una guía espiritual en todo y cada uno de los pasos que hemos dado, la honorable Mayín y por supuesto nuestra ministra María Inés Castillo. Los adultos van a permanecer de 7 a 5 de la tarde. Van a tener una serie de dinámicas de carácter cultural, deportivo, en cuanto a la nutrición, en cuanto a su cuidado físico y mental, de manera que el adulto mayor tenga un envejecimiento saludable. Vamos a contar con especialistas en el tema, ¿verdad? Aquí tenemos especialistas a través de la Universidad Especializada de las Américas, UDELA, tenemos gerontólogos, tenemos terapistas ocupacionales, tenemos fisioterapeutas, así que todos vamos a contar con un voluntariado también de las diferentes universidades. La diputada Mayín Correa nos dice qué nombre llevará esta casa para adultos mayores. Para este lugar será Rosario Saluderos de Gago. Ustedes conocen el aporte de esa familia en general a la sociedad panameña. Especialmente de Ricardo Gago, el hijo de doña Rosario, y la misma doña Rosario, a quien conocemos muchísimo desde muchos años. Es una señora siempre atenta a servir. Ella es verdaderamente una hija de Dios y yo creo que va a estar feliz ahí en este lugar que lleva su nombre. Y bueno, queremos celebrarlo, la iniciativa de Monseñor, porque realmente la apoyamos. La Casa de Día para Personas Adultas Mayores es un espacio físico donde se atenderá a los adultos mayores prestándoles servicios sanitarios y un apoyo familiar preventivo. Para cada Blau Continente, con la verdad por encima de todo, Yolanda Torres Salazar. Son las 5:49 minutos, mandamos un saludo muy especial a los bomberos porque a nivel mundial se celebra el Día Internacional del Bombero, los denominados Héroes de Azul, por esa loable labor en apoyo a la comunidad, poniendo en riesgo sus vidas en extinción de incendios, rescates de personas y protección de espacios ambientales. Así que felicidades a todos los bomberos en nuestro país, hoy en el Día Internacional de los Bomberos. Escuche lo que está pasando cuando está pasando en nuestra ronda de corresponsales. Iniciamos este breve recorrido por el interior en Colón.
3 detenidos durante operativos efectuados vinculados a homicidios. David Pérez informa. El comisionado Víctor Méndez, jefe de la policía en la provincia de Colón, indicó que tras los últimos operativos realizados en la costa atlántica se habían podido detener a 3 personas vinculadas con hechos de homicidio ocurridos en esta provincia. La Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, realiza una serie de diligencias y allanamientos el día de hoy con la finalidad de ubicar sujetos vinculados a los últimos homicidios dentro de la provincia de Colón. Positivamente podemos mencionar que logramos la captura de 3 sujetos vinculados directamente a los últimos homicidios registrados en la provincia de Colón. La Policía Nacional va a continuar tanto de día como de noche realizando acciones policiales con la intención de minimizar los actos delictivos que se puedan presentar dentro de la provincia. La lucha continuará constante, contundente y permanente ante el delito. Desde la provincia de Colón, David Pérez, para KW Continente, con la verdad por encima de todo. 5:51 minutos, pasamos a Veraguas porque la población indígena del norte de Santa Fe se rehúsa a las pruebas rápidas de COVID-19. Rodríguez con los detalles. Buenas tardes, y es que en el distrito de Santa Fe los casos de COVID-19 han ido en aumento en las últimas semanas, por lo que el Ministerio de Salud ha iniciado un plan estratégico de prevención de este virus. El doctor Ricardo Chong, jefe de epidemiología del MINSA, informó que se han trasladado a zonas de difícil acceso, donde la población indígena se está rehusando a hacerse la prueba de COVID-19. Vamos a escuchar las declaraciones del funcionario. En las últimas semanas hemos tenido los casos incrementados en el distrito de Santa Fe, por lo que hemos implementado una campaña agresiva de promoción, prevención, toma de muestras, haciendo puntos fijos, hicimos barridos en el área norte de la provincia, pero sí hay que recalcar que nosotros necesitamos el apoyo de la comunidad. Fuimos una de las comunidades donde teníamos 4 casos activos, que en la comunidad de Calo Beborita se hizo el esfuerzo, en una comunidad de muy difícil acceso, se tuvo que hacer la coordinación con la sociedad civil para poder utilizar incluso vehículos modificados para llegar al área, y cuando llegamos al área la comunidad se rehusó rotundamente a hacerse la prueba. No sabemos si por cuestiones religiosas, habían algunos líderes comunitarios que rehusaron que la comunidad se hiciera la prueba, y de todo el esfuerzo que hicimos pudimos hacer solamente 7 pruebas. De esas 7 pruebas nos salieron negativas, pero según el reporte que teníamos, habían más personas sintomáticas en el área que no pudieron acceder a la prueba. Y tenemos entonces nosotros que llamar la atención que la población necesitamos su apoyo. La enfermedad, salud, Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, ponemos nuestra parte, los equipos están dando su milla extra, estamos tratando de llegar donde la población tiene la necesidad, pero necesitamos que la comunidad ponga de su parte y llegue a hacerse las pruebas para poder nosotros detectar los casos, hacer la trazabilidad adecuada y poder definitivamente ir disminuyendo los casos que tenemos en la provincia. La situación es preocupante para las autoridades, puesto que hay personas que mantienen sintomatología relacionada al virus. Sin embargo, debido a que no permiten que se les haga la prueba de COVID-19, pues el Ministerio de Salud no tiene el registro total de las personas afectadas. Hay que señalar que en el distrito de Santa Fe se mantiene un decreto vigente que suspende el funcionamiento de bares y cantinas y también el acceso a playas, ríos y balnearios, esto para minimizar los contagios de coronavirus. Es la información desde Veraguas. Rodríguez para KW Continente, con la verdad por encima de todo. Mientras el IDAN en Herrera se prepara este 4 de mayo para darle mantenimiento a los sedimentos del suministro, se verá afectado. Alcibia de Santander con los detalles. Gracias, colegas de KW Continente desde Chitré, en la provincia de Herrera. He aquí las informaciones. Se prepara el IDAN aquí en la provincia de Herrera al mando del ingeniero Luis Moreno, con respecto a un mantenimiento que se va a dar este 4 de mayo. Cuéntenos, ingeniero, ¿qué es lo que se va a hacer? Sí, mañana, martes 4 de mayo, es un mantenimiento regular y se trata del lavado de sedimentadores que se hace siempre, sobre todo en invierno, y que ahora está en verano, es para limpiar y así el proceso de potabilización se hace más efectivo en la planta. Esto es algo normal, regular, y se estará realizando mañana a eso de las 8 de la noche.
le pregunto, han caído fuertes aguaceros y sobre todo aquí en la ciudad de Chitré, gracias a Dios, 2 aguaceros fuertes. ¿Eso ha afectado las alcantarillas aquí en este pueblo? Aparte de que la gente también es bastante irresponsable tirando objetos que no son que no se deben echar. Mire, frente al invierno, realmente el IDAN siempre, nosotros por ejemplo, nos preparamos hace más o menos de 3 semanas, hizo mantenimiento a las tomas de agua, y si es cierto que haya habido fuerte aguacero, para nosotros lo medimos por el nivel de turbiedad del río. Todavía no hemos alcanzado los niveles altísimos que se alcanzan en este invierno, pero por ahora estamos bastante bien. Bueno, amigos oyentes, eso es lo que tenemos por el momento. Para acá, W Continente, con la verdad por encima de todo, les informó Alcibia de Santander Rodríguez. Son las 5:53 minutos, solamente señalar que al menos 23 muertos por el colapso de un tramo del metro. Esto se registró anoche en la Ciudad de México. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. 6:58 minutos de la mañana. En las internacionales. Así es, vamos a la actualidad internacional porque ya como lo hemos estado informando, un tramo elevado del metro de la Ciudad de México colapsó anoche, provocando la caída de algunos vagones con pasajeros dentro. A la actualidad internacional vamos a ver qué nos dicen nuestros cables. Tragedia en Ciudad de México. Un tren del metro cayó el lunes desde un puente que colapsó, matando al menos a una veintena de personas. Decenas de rescatistas y bomberos evacuaron a los pasajeros ante la preocupación de los familiares de quienes quedaron atrapados. La que nos habló fue mi nuera, fue la que venía con él, ella sí logró salir y ella fue la que nos avisó que se les había caído la llena encima de ellos. La alcaldesa de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, indicó que el siniestro se produjo al vencerse una viga del viaducto a la altura de la estación Olivos, cerca de las 22 horas locales. Realmente en las mañanas, cuando empiezan a activarse los trenes a tener su servicio, las casas se sienten. Estoy aquí todavía con los reporteros. Entonces, por ese simple hecho, nosotros sabemos de que está mal esta construcción. Este es el segundo accidente que se registra en el metro en lo que va del año. En enero pasado, un incendio en las instalaciones de control dejó una persona fallecida y 29 intoxicadas. Son noticias del mundo, 7 en punto de la mañana en KW Continente. A esta hora, las noticias se originan en KW Continente. Vamos ahora a temas de actualidad nacional. Y hay información que entre los meses de julio, agosto y septiembre Panamá estaría recibiendo importantes lotes de vacuna anti-COVID. Y para ello vamos de inmediato a conversar a cómo se da este proceso de vacunación, sobre todo en el circuito 810. Para ello está con nosotros Nicolás Vargas, él es coordinador general del proceso de vacunas en este circuito 810. Buenos días, bienvenido a KW Continente para que le informe a la audiencia. Muy buenos días a todos los oyentes. Sí, como bien comentan, para el día 5 de mayo al 8 de mayo, al sábado 8 de mayo, continuaremos con la segunda fase de vacunación en el circuito 810 para la dosis a personas mayores de 60 años, docentes y embarazadas que fueron vacunadas en la primera fase. Un total de 31.068 personas fueron vacunadas en la primera fase del circuito y se espera vacunar a la misma cantidad de personas en la segunda dosis. Es importante que las personas se verifiquen antes de acudir a los centros de vacunación para saber el día y hora de vacunación. Se pueden verificar en el enlace de vacunas.panamasolidario.gov.pa. Verifícate. Mantenemos los mismos centros de vacunación en los 7 corregimientos. En Las Garzas, Mañanitas, Pacora, Pedregal, San Martín, Tocumen, son los corregimientos, y en la 24 de diciembre tenemos el Isabel Duncan, la Francisco Miranda, en Las Garzas el Presidente Valdés y la Escuela Paso Blanco, en Mañanita la Escuela Bilingüe de Países Bajos de Holanda, Escuela Ciudad Jardines Mañanitas, en Pacora Luis Gerazo, en República de Honduras, en Pedregal Acaño Villalaz, Escuela Bilingüe
Cirilo J y la Escuela Gran Bretaña, y en San Martín la Escuela La Mesa. Tocumen, Emperatriz Taboada, Nuevo Belén y la Escuela y Ricardo J. Alfaro. Solo se estará vacunando a las personas que recibieron la primera dosis. Importante. El horario, el horario. de 7 a.m. a 5 p.m. En el primer bloque de vacunas para este circuito, ustedes tenían un estimado de personas que iban a estar aplicándose las mismas vacunas. ¿Se cumplió o quedaron personas por fuera? Bueno, sí, en total era un promedio de 35.000 personas, entre adultos mayores, embarazadas y docentes, y se vacunaron un promedio de 31.000, un 88%. Considerando que fue la primera fase, consideramos que fue muy buena la jornada. Eso sucedió gracias al equipo de trabajo de las juntas comunales, las instituciones, los diputados, el perifoneo, esta forma de comunicación, el tema de comunicación a través de las emisoras. Muchas personas pudieron acudir, se pudieron verificar y los pudieron llevar a los centros de vacunación. ¿Y qué pasó con esas 4.000 personas restantes que no se lograron vacunar? ¿Podrían acercarse en esta oportunidad, teniendo en cuenta que algunos pudieron haber obtenido o adquirido el virus y solamente sería una sola aplicación? Porque estamos hablando de la vacuna Pfizer, ¿no? Sí, pero que nosotros entendamos, no es una sola vacuna para las personas que le dio COVID. Eso todavía no está confirmado. O sea, se le está dando la primera y la segunda dosis a todas las personas que tuvieron COVID y sin COVID. O sea, no hay nada de parte del MINSA que diga que solamente deben recibir una vacuna. Entonces, las personas que no fueron vacunadas, siguiendo a la pregunta, ellos deben esperar que se les notifique, y el centro donde deben ir a vacunarse por el momento es el Rommel. En esta ocasión solo estaremos vacunando a las personas que fueron vacunadas, y valga la redundancia. Entiendo. Gracias a Nicolás Vargas, coordinador general del proceso de vacunas en el circuito 810. Inicia entonces a partir de mañana aquí la segunda dosis, la aplicación de esta segunda dosis. Ya son las 7:05 de la mañana, 7:05. Esta es W Continente, la verdad por encima de todo. ¡Wow! ¡Wow! Con Sky Familiar. La Eurocopa, las eliminatorias sudamericanas y europeas a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Completas, en vivo, en exclusiva por Sky. Contrata Sky Familiar por solo $23.50 al mes más impuestos y disfruta más de 90 canales de video con entretenimiento para toda la familia. Llama al 378-6060, al 282-1800 o con tu distribuidor autorizado Sky. Con Sky Familiar. Términos y condiciones en sky.com.pa. Amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro segmento Sky Deportes aquí en KW Continente. Las tareas democráticas se depusieron el martes a las deportivas para la estrella del fútbol Marcelo, cuando el defensa del Real Madrid se incorporó al personal de un colegio electoral por la celebración de los comicios regionales de la Comunidad de Madrid. Elegido por las autoridades municipales como miembro de refuerzo de la mesa electoral, Marcelo se presentó a primera hora del día en un colegio electoral del barrio de La Moraleja. El periódico Marca informó de que lo enviaron de vuelta a casa unos minutos más tarde cuando llegó el principal ciudadano seleccionado para la tarea, lo que dejó a Marcelo libre para viajar a Londres y asistir al partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Chelsea el día miércoles. Marcelo, nacido en Brasil, se nacionalizó español en el año 2011. Los adultos que figuran en el censo electoral del país son elegidos al azar para participar en los colegios electorales, algo por lo que reciben una compensación de 65 euros. Por otro lado, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha aprobado este martes una serie de medidas especiales para la Eurocopa 2020 ante determinadas contingencias que pueden surgir por la pandemia del COVID-19, entre ellas incrementar de 23 a 26 el número de jugadores convocados por cada selección. Esta medida se ha acordado para mitigar los riesgos de que los equipos se enfrenten a una escasez de jugadores disponibles para determinados partidos debido a los posibles resultados
positivos de las pruebas del COVID-19 y a las subsiguientes cuarentenas ordenadas por las autoridades competentes. No obstante, la UEFA precisa que el número máximo de jugadores que se podrán inscribir para cada partido será de 23, de acuerdo con la norma 3 de las reglas de juego de la International Board, que permite nombrar un máximo de 12 sustitutos, incluidos 3 guardametas. Una vez que cada selección presente la lista el 1 de junio, el reglamento permite un número limitado de sustituciones en la relación en caso de lesión o enfermedad grave antes del primer partido, siempre que los sustitutos tengan la correspondiente certificación médica. En más información, en nuestro segmento Sky Deportes, el West Bromwich dio un nuevo paso hacia el descenso tras empatar ayer lunes en casa 1-1 con el Wolverhampton en un encuentro en que los locales solo reaccionaron cuando se vieron por detrás en el marcador. Pese a la obligación de ganar, los de San Allardyce apenas fueron capaces de inquietar la portería del Wolverhampton en toda la primera mitad. De hecho, el único remate a puerta del West Bromwich en el primer periodo no llegó hasta los 42 minutos en un remate de cabeza del senegalés Valle Diagne, que despejó con apuro la saga visitante. Todo lo contrario que el Wolverhampton, que disputó de 2 buenas ocasiones para adelantarse en el marcador en 2 remates de los portugueses Nelson Semedo y Vitina, que pusieron a prueba los reflejos del guardameta local Sam Johnston. Nada pudo hacer, sin embargo, el portero de los Baggies por impedir el gol del también luso Fabio Silva, que firmó en la prolongación de la primera mitad del 1-0 tras un remate que adquirió un endiablado efecto tras tocar en un defensa. Amigos, con esta información ponemos punto final a nuestro segmento Sky Deportes. Para KW Continente, con la verdad por encima de todo, les informó Beto Cruz. Bien, ya son las 7:09 minutos. A esta hora, las noticias se originan en KW Continente. Continuamos con mucho más y en esta oportunidad se encuentra en línea Continente el subdirector de Senadis, Miguel Atencio. Vamos a hablar sobre ese congreso virtual que se va a estar realizando por 3 días. Buenos días, bienvenido a KW Continente. ¿Para cuándo se va a estar desarrollando el mismo? Adelante. Bueno, en primer lugar, agradecerles la oportunidad para divulgar este congreso que es importante para nosotros, garantizando plena inclusión en tiempos de crisis global. Este congreso se dará los días 11, 12 y 13 de mayo en jornadas de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para la Secretaría para nosotros es importante este congreso, ya que es una forma de debatir diferentes temáticas para las personas con discapacidad en épocas de crisis global. Las personas con discapacidad no estamos ajenos a la situación del COVID-19 y que a todos y a todas nos agarró como totalmente desprevenido, pero eso no implica que ante esta situación de crisis global nosotros no elaboremos estrategias para vencer esta situación y que las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta en todos sus aspectos. Así que este congreso fundamentalmente que estamos realizando, ¿verdad?, para nosotros es significativo porque van a participar más de 30 expertos en el área de políticas públicas nacionales e internacionales, y donde lo que es la academia discutirá cómo las personas con discapacidad han enfrentado la situación del COVID-19 y cómo debemos retomar nuestro camino ante la nueva normalidad. Te puedo señalar que participarán expertos a nivel internacional como Ana Luisa Arellano, Marisol Moreno, Angarita, María Arteta y así podía enunciarse. También vamos a tener a la doctora Russo por el área de la justicia, del área del órgano judicial, y otros intelectuales panameños y personas con discapacidad que también participarán en este magno congreso a nivel internacional que vamos a realizar los días 11, 12 y 13. Es importante los temas las temáticas que vamos a tratar, la temática de derechos humanos y políticas públicas, salud, educación, empleo, accesibilidad, autonomía y vida independiente, que es importante, y acceso a la justicia.
el empleo, cuando nosotros vemos que en nuestro país el empleo está en un 18.5 de personas desempleadas, nos preguntamos qué cantidad de personas con discapacidad están en esa masa de desempleados. Tenemos que reflexionar cómo los reubicamos en el nuevo orden internacional, porque también tenemos que ver el contexto internacional de cómo se mueve el aspecto global en la nueva normalidad en las áreas laborales y cómo insertamos a las personas con discapacidad. Entonces, todo esto para nosotros es importante y es una jornada de reflexión en el área de políticas públicas y delinear nuevas estrategias para las personas con discapacidad. Ana Batista, es importante señalarle a nuestro amable radioescucha cómo se pueden inscribir a este magno congreso. Primero, es gratuito, no tiene ningún costo. A través de las redes sociales de Senadis, Instagram, Twitter y Facebook. En Senadis PMA, ustedes buscan Senadis PMA y en las redes sociales allí va a estar la información y va a estar los mecanismos para inscribirse en este magno congreso. Esperamos que participen las personas con discapacidad, los que trabajan en el tema de discapacidad, los profesionales, sociedad civil y a nivel, no únicamente inscripción a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque en esta época de la digitalización definitivamente nos abre las puertas allende las fronteras. El proceso de inscripción, señor Atencio, ¿cuándo finaliza? Hasta el lunes estaremos inscribiendo, hasta el lunes 10. Hasta el próximo lunes 10, ¿y hay un tope de visitantes que puedan participar? Bueno, hasta en este momento tenemos estimado 500 personas, pero después se va a transmitir en Facebook Live, que ya ahí las personas accesan a Facebook Live y aunque no estén inscritos van a escuchar todas las conferencias, obviamente, así que eso nos amplía el marco de participantes en este congreso. Como no, muchas gracias a Miguel Atencio, su director de Senadis, hablando un poco sobre este congreso virtual que se organiza por 3 días, del 11 al 13 de mayo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y usted, si le interesa participar, puede inscribirse a través de las plataformas del Senadis, Senadis PMA, para que pueda tener acceso a todas esas conferencias, tanto nacionales como internacionales, que se van a estar abordando en este congreso virtual. Son las 7:14 minutos. Está escuchando Radio Noticias Continente, con la verdad por encima de todo. Carlos Alberto Montaner nació en La Habana, Cuba, en 1943. Reside en Madrid desde 1970. Ha sido profesor universitario en diversas instituciones de América Latina y Estados Unidos. Es escritor y periodista. Varias decenas de diarios de América Latina, España y Estados Unidos recogen desde hace más de 30 años su columna semanal. Es analista de CNN en español. Foreign Policy lo eligió entre los 50 comunicadores más influyentes de América Latina. Este anuncio es patrocinado por el Grupo Pelas de Nicaragua, uno de los conglomerados empresariales más dinámicos de Centroamérica, con más de 140 años de historia, ventas en más de 40 países y una larga trayectoria de compromiso social. Y ya queda con ustedes Carlos Alberto Montaner. Muy queridos amigos, Centroamérica es una de las regiones más conflictivas del planeta. El número de asesinatos por cada 100.000 habitantes es altísimo. Mientras el promedio mundial es 6, en El Salvador son asesinadas 52 personas, en Honduras 39 y en Guatemala 23. En Belice, país sustraído a Guatemala por Reino Unido, son 38 los muertos. En Panamá y Costa Rica solo matan respectivamente a 9 y 11 personas. En Nicaragua, como dicen los cómicos, se puede dar una buena y una mala noticia. La buena es que antes de la primera matanza del gobierno en el 2016, los asesinados fueron apenas 7. Pero la mala es que los más de 400 crímenes cometidos por la policía contra los manifestantes desarmados ni siquiera publican las estadísticas. No queda más remedio que decir que en Nicaragua el principal causante de la violencia es el gobierno de Daniel Ortega.
Como República Dominicana es un país caribeño que suele compararse con las naciones centroamericanas, hay que decir que en la nación se coloca entre Panamá y Costa Rica en el número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Son apenas 10 vidas las que padecen los dominicanos, bastante distante a las 52 que se suceden en El Salvador. Hay un responsable directo del nivel de muertes en Centroamérica. Por supuesto, es la droga, es la cocaína producida en Colombia, Bolivia y Perú, usualmente embarcada desde Venezuela, la que alimenta las maras centroamericanas y da origen a las muertes violentas. Es la droga la que tiene en crisis a los gobiernos de la región. Es la droga y el hecho de que millones de consumidores norteamericanos disponen de muchos dólares para sostener el tráfico. Y esa es la verdad de este maldito comercio. Les habló Carlos Alberto Montaner. Este anuncio es patrocinado por el Grupo Pelas de Nicaragua, uno de los conglomerados empresariales más dinámicos de Centroamérica, con más de 140 años de historia, ventas en más de 40 países y una larga trayectoria de compromiso social. Para KW Continente, Carlos Alberto Montaner. Reporteros en las calles. En vivo y en directo por KW Continente. Reporteros en las calles. Con la verdad por encima de todo. Así es, vamos de inmediato a la provincia de Veraguas porque los padres de familias del IPT están concentrándose, o más bien ya están concentrados. ¿Qué piden? ¿Cuál es la situación que se vive allá? Esther Rodríguez nos informa esta hora. Buenos días, Esther. Buenos días, como lo ha adelantado en la mañana de hoy, padres de familia de la escuela Miguel Alba del distrito de Soná han realizado una manifestación, esto porque este proyecto escolar se mantiene paralizado desde hace un mes debido a algunos problemas legales que mantiene la empresa aseguradora con la empresa contratista. Y es que la situación se ha tornado preocupante, pues ya tienen 6 años que los padres de familia y la comunidad educativa en general están esperando que se culmine este proyecto. Sin embargo, por todas estas situaciones que están enfrentando tanto la empresa como también el Ministerio de Educación, pues el proyecto no ha podido avanzar. Vamos a escuchar declaraciones en estos momentos del presidente del Club de Padres de Familia, el profesor Abulio Concepción, en cuanto a estas acciones que han estado realizando en el día de hoy, específicamente en el distrito de Soná, donde mantienen un cierre en estos momentos de la vía nacional hacia este distrito. Vamos a escuchar las declaraciones del vocero de los padres de familia en cuanto a lo que piden al Ministerio de Educación y al Gobierno nacional para que se resuelva esta situación de este proyecto. Hemos perdido momentáneamente esa comunicación con nuestra compañera Esther Rodríguez, que nos daba información y detalles sobre esa concentración de padres de familias de la escuela Miguel Alba a la altura de la entrada de Guarumal de Soná. ¿Ahora sí? Bueno, en donde se señalan pues su preocupación y exigen el reinicio de la construcción de este proyecto escolar. Esther. Lo que piden los padres de familia es que el Ministerio de Educación agilice lo que es el pago a la empresa contratista para que se reinicie este proyecto escolar. Hay que señalar que ellos se mantienen en estos momentos en la vía principal hacia el distrito de Soná y no descartan que en los próximos días se trasladen hacia la vía interamericana para exigir al Ministerio de Educación y a toda
las autoridades que tienen que ver con la solución de este problema, pues les preste atención a la solicitud y a la preocupación que tiene la comunidad educativa de la escuela Miguel Alba. En estos momentos, como he mencionado, se mantiene este cierre parcial en la vía nacional hacia Soná, también esperando que las autoridades pues puedan llegar al lugar para mediar en este conflicto. Compañeros, que tenemos a esta hora desde la provincia de Veraguas, Pérez Rodríguez para KW Continente, con la verdad por encima de todo. Gracias, Esther. Ahora son las 7:22 minutos. KW Continente presenta Así Amaneció Panamá. La columna radial mejor informada y más escuchada de la radio por la primera emisora de noticias, KW Continente. Así Amaneció Panamá. Bueno, y la guerra por la presidencia de la Asamblea está en ver quién promete más, dejando claro que para nuestros políticos la pandemia, más que una calamidad, ha sido una oportunidad de negocios. Y a pesar que Torres es el favorito desde presidencia, Crispy está moviéndose ofreciéndole al resto de la pandilla hasta lo indecible, que hasta que queden con los dientes largos. Con alguien que recordó que la que dejó embarcado a Marcos Castillero para un tercer periodo fue Zenobia, a quien dejó encargada en la presidencia de la Asamblea porque se iba a la misa del manito cueño y lo primero que hizo fue esconder la discusión ya hablada para una tercera elección del presidente de la Asamblea en lo más recóndito de las prioridades. Así que empiecen los juegos del hambre al punto que hasta la bancada lo comía está en la jugada, sino a ver la evolución del número de contratos que tiene cada uno de estos mosquitos muertos. Y dicen que para atraer al Fernández lo único que hicieron fue decirle la cantidad de contratos que tiene Wandy. Y que él dijo, yo no votaré por Marco Castillero, pero que le consigo el voto y que lo único que tuvo que hacer fue convencer al indio que yendo en la comisión de ir a buscar a Nito el 1 de julio, allí le podía entregar la cartita al niño Dios y se acabó. O sea, 3 ya cooptados y todos felices haciendo una cosa y vendiendo para la grada otra. Y con razón dicen que uno de los 5 va a diario en Fuego y que en Fuego atropelló a alguien por allá por Brisas y que arregló su papá con billete y que los medios escondieron burdamente. Y la guerra en el CD de alta intensidad al punto que la comidilla del fin de semana fue unos contratos que le sacaron en redes al maridito de Dana, los 9 millones que le incautaron en la Fiscalía de Cuentas, además que uno le recordó la mansión que tiene en la raya de Santa María. Y la respuesta de la fiel escudera de la yegua de Troya fue: si la traición se perdonara, el diablo estuviera sentado con Dios, en alusión a que fue a alguien del bando de Rómulo la que soltó la incidencia. Mientras la patrona del CD en la asamblea parece que es la que decide todo allá adentro, al punto que Anubia Stearns, la ex de Aris, la iban a nombrar permanentemente en la asamblea con 3.500 palos en la bancada del CD, pero Yanivel le puso como condición que no podía aspirar a nada en la chorrera. Y hasta allí llegó la alegría porque la otra le dijo que ella suspiraría a algo en el 24, por lo que la posición se llenó con uno de los baiarinos que parece que dejaron al orejas colgados de las IDEM. Con razón, no se sabe si el CD es un partido de gobierno o de oposición. Por un lado, el niño TikTok escondido en redes haciendo payasadas en redes, y en el otro bando, la manada de la yegua de Troya votando con el gobierno y sirviendo de apéndice del PRD. Lo del TikTok de blandocitos, de ella es la que manda, tiene el mensaje claro. Su esposa Yami va de candidata en el 8-7 para diputada por los Yames. Y ahora dicen que casi está deshojando la margarita porque no sabe si correr de repre de San Francisco o de alcalde de la capital. ¿Por cuál partido? Es la incógnita. Y una prueba más que los políticos son parte del problema y no de la solución en el último rebuzne de huevito de querer meterle 10% de impuesto a las compras en internet. Obviamente con la reprimenda de todos en redes, incluido Mayer Misrachi, y el argumento de Pineda: al menos a mí no me investigan por corrupción. Aunque alguien le dijo todavía que viniendo de alguien que guardó cana por asesinato, es mucho decir. Bueno, levántese que ya el sol salió, no se asuste y trate de hacer algo por la patria. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y
a través de nuestra página web kwcontinente.com. Así amanece Panamá. Esta es una producción de la Dirección de Noticias de KW Continente. Está escuchando Radio Noticias Continente, con la verdad por encima de todo. Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Buenos días, Panamá. Hoy es martes 4 de mayo, un día en el que pues empezamos con esa terrible noticia. El número exacto de muertos van 23 en ese accidente ocurrido ayer está en la capital mexicana, en Ciudad de México, en el DF, pues una de las vigas del metro, de la línea 12 del metro de México, pues, de las que van suspendidas, se vino abajo con el paso del metro sobre ella. Así que esa es la situación hoy día en Ciudad de México. Igual, pues también estamos pendientes de lo que está pasando en Colombia. En Colombia ya van, en México van 23 fallecidos, en Colombia van 19 fallecidos, 800 heridos en estas manifestaciones, sobre todo donde el epicentro tiene la ciudad de Cali, esa ciudad donde pueden morir por falta de poder llegar más de 1,5 millones de pollos. Ya han fallecido 400.000. Las fincas polleras que están en las afueras de Cali no tienen cómo llegar las personas que están vigilando y cuidando estas fincas en este caos en el que se ha convertido la ciudad de Cali, esta hermosa ciudad del Valle, donde también se informan de balaceras entre pandillas dentro de la ciudad. Recuerden, hoy son las elecciones en Madrid. ¿Qué va a pasar en el futuro de la comunidad autónoma que acoge a la capital española? Alonso Correa va a estar desde allí. Por cierto, como pueden ver, pues docentes y embarazadas, segunda dosis de residentes en el circuito 86, pueden ir al área del estadio Rommel Fernández, hoy hablando de fútbol y juego de vuelta vamos a tener al primer finalista de la Liga de Campeones, y el Manchester City pues llega o recibe con una ventaja de 2-1 al Paris Saint-Germain. Eso es lo que está pasando en el mundo. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue, KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Muchas cosas que contarle en el día de hoy. Los pongo inmediatamente con la noticia en el detalle y de urgencia. Le doy el dato en España a la 1 de la tarde, hace unos 6 minutos, un poquito más. El porcentaje de votación, recuerda que está votando la Comunidad de Madrid solamente, 28,44% ha votado hasta la 1 de la tarde, hora de Madrid. Mire cómo el mundo es de instantáneo. Igual, a eso de las 10:30 de la noche de ayer, aproximadamente hora de México, se produjo ese terrible accidente que le estaba dejando más temprano Fernando, en donde se desploma en la línea 12 del metro una viga. Pero fíjese, Fernando, estemos televidentes, radio escucha. Se había reportado en el terremoto del 2017 precisamente que esa viga había sufrido en su estructura y que debía ser revisada. Wow. De manera que ahora van a salir las investigaciones de qué fue esta negligencia y qué fue lo que realmente pasó, porque en el 17 ya los reportajes están saliendo, son dramáticas, las imágenes que nos están llegando, nuestra solidaridad con el pueblo mexicano, precisamente con la Ciudad de México. Y el presidente López Obrador estaba recibiendo, el alcalde estaba recibiendo al presidente de Guatemala. Afortunadamente yo creo que ya se fue porque la reunión no fue en Ciudad de México, fue más cerca de la frontera. Creo que este es un accidente muy lamentable, y ya tendremos en el detalle algunas cosas que van ocurriendo. Le doy una noticia de carácter cultural
y para mí de mucha importancia. El hijo de Gabriel García Márquez, Pedro García, está preparando con Netflix una serie sobre 100 años de soledad. Así que usted va a tener en sus manos el obsequio de esta producción que está dirigida por el hijo del autor, uno de los escritores más prolíferos y más importantes de esta generación y de lengua española, de la lengua española en general y de América Latina. Gabo es un orgullo para todos nosotros y a quienes nos tocó la oportunidad de compartir con él, de discutir con él, de pelear con él, de hablar con él, de conocer sus anécdotas. Gabo es Gabo. Sí. Bueno, sus dos hijos tienen que ver con cine, tanto él como Rodrigo. Yo recuerdo una vez en México cuando yo llegué, nuestra embajadora me llevó con Gabo y Gabo era muy jodedor de paciencia, como buen colombiano. Mamador de gallo. Exactamente. Y me dice, ¿qué pasó, José? Te tengo una sorpresa. Te voy a autobiografiar este libro. Para autografiar. Tengo ya varios libros tuyos con tu firma. Dice, la diferencia, mi querido amigo, que esta vez la voy a firmar como premio Nobel. Copa. Y le puso aquí. Pero era su manera de vacilar. Vaya talento que nosotros perdimos. Bueno, su hijo. En Netflix. ¿Cuándo va a salir? No sé cuándo salga. Pero esto va a estar por allí. Bueno, igual que los amantes de la cultura, pues ya anunciaron el Gran Combo una gira para celebrar su 61 aniversario. Y luego hay otra noticia de esas noticias que están en el mundo. El gobernador de la Florida, lo que acaba de hacer, eliminó todas las medidas de contención, de mitigación del COVID. Todas, por un decreto. Vaya usted a saber lo que va a pasar allí. Le digo que preste la atención a la noticia y no es que crea que sea la gran cosa. No. Eso no está dentro de los lineamientos de los organismos de control de enfermedades. Esto es parte de las atorrancias que estamos acostumbrados a ver en este mundo. Sobre todo que Florida es el tercer estado de la Unión con más casos, con 2.245.853 casos en total, con 35.307 fallecidos. Cuando usted ve que un hombre como este toma estas decisiones, usted no se sienta orgulloso ni se ponga hasta ahora a estar defendiendo al gobernador de Santi o a favor o en contra, no. Yo le estoy señalando un hecho de un acto de alto nivel de irresponsabilidad. Los Estados Unidos, es más, acaba de salir una advertencia en el New York Times, publicado de que con las variantes que están ocurriendo, con la situación que hay todavía en los Estados Unidos, a pesar del gran avance, la vacunación no avanza a la velocidad necesaria como para sentirse que ya estamos controlados allá en los Estados Unidos. A pesar de que ellos tienen el 30% de su población ya vacunada en doble y tienen más de 247 millones de personas vacunadas, esto es una irresponsabilidad del gobernador. O sea, aunque usted lo vacune, usted tiene que mantener las medidas de contención. Bueno, este señor las levantó todo por un decreto. Seguro que le van a hacer algunas denuncias, pero estos son los dobles mensajes que crean un nivel de incertidumbre en los Estados Unidos. Acá hay una población que va a decir, ¿y para qué me voy a ocupar? Entonces, mientras no se avance a la velocidad necesaria, ahí está el problema. Las vacunas son una luz en el túnel, una de las armas más importantes, no es la única. Y esto lo acaba de decir este señor en Birmania. La situación está, miren, los periodistas para informar tienen que esconderse y usar redes clandestinas para mandar los informes, descifrarlos en sus sedes y entonces salen las imágenes. Mire cómo está Birmania, los muertos se encuestan por decenas, ¿no? La arrogancia de este general, que además tiene que darse cuenta de qué es lo que pasa en Birmania. Ellos son los dueños de todos los negocios, incluyendo del tráfico, de todos los negocios que pasan en Birmania. Además, ellos tienen por constitución, ya eliminaron la constitución, que el 20% de los miembros del parlamento. Miren qué clase de régimen hay en ese país. Bueno, ese el triángulo de oro pasa por ahí. Y fíjense que es inusual escuchar a Indonesia, a Malasia, hablar en un tono, los países de la ASEAN, hablar en tono tan duro, pidiendo medidas de retorno a la democracia, pero este señor en vez de retorno a la democracia va para atrás, para atrás. Hoy también se reúne
Inglaterra, el G7, sin China y sin Rusia. Están los países más poderosos del mundo sin estos dos, para definir la estrategia. ¿Cuál es la estrategia de defensa, control de los mares? China, Rusia, los Estados Unidos está incorporando, ahí está, se encuentra ya en Londres el canciller Blinken de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se encuentra ya allí. Ayer estuvo una conferencia con el canciller inglés y hoy el G7 va a tomar algunas medidas. Preste la atención, porque cuando ellos se reúnen, decían en mi pueblo, reunión de gavilanes, mortandades de pollo. Bien. Además de eso, observe los niveles de inestabilidad que hay en el mundo. Usted sabe que Israel es una de las democracias más estables en el mundo, a pesar de que es una democracia en guerra permanente. Y en Israel, el sistema democrático, que es la distribución equitativa del poder, la división del poder, funciona. Además, de hecho, el primer ministro Netanyahu está en un proceso judicial. Eso no lo ve usted casi en ningún lado. ¿Usted cree que en Salvador pasaría eso? Ese Netanyahu. Recuerda que hubo elecciones en abril. Netanyahu fue designado porque sacó de los 130, 30. Normalmente el presidente llama a alguien para que coja gobierno cuando hay 50 y algo, 60. Bueno, este señor fue llamado con 30. Hoy, a la medianoche de hoy martes, se vence el plazo para que Netanyahu forme gobierno. A estas alturas, siendo probablemente las 3 de la tarde, no es la misma hora de Europa, súmale 6 horas. No hay consensos y Netanyahu, Benjamín le propuso a un líder de Naftali Bennett, le propuso, este es un partido pequeño, este fue ministro de Defensa de Netanyahu, le propuso una rotación de primer ministro, siendo Naftali primera vez, a partir de momento, primer ministro. Bueno, él lo rechazó. Y aunque lo hubiese aceptado, le faltarían 2 legisladores del Knesset para poder ser primer ministro. El plazo se le vence, todo pareciera indicar que no habrá acuerdo. Y esto lo llevaría a Israel a su 5ª elección consecutiva en un récord. Porque Netanyahu llegó un momento en que los hombres deben reconocer que es primero. ¿El país o usted? Usted o el país. Y Netanyahu lleva consecutivamente más de 12 años en el poder. Y yo creo que sí es suficiente, pero él tiene un proceso y el ser primer ministro lo protege mucho de ese proceso. Entonces, creo que aquí la democracia más importante, uno de los países más estabilizadores o más importantes de la región del Medio Oriente, se encuentra atrapado en elecciones tras elecciones, empantanado porque nadie tiene mayoría. Mire el grado de fragmentación que esto ocasiona. Estoy hablando de Israel, al cual nosotros tenemos una fuerte comunidad aquí y el cual, yo quiero que ustedes sepan, que Israel jugó un papel importante en nuestro proceso de negociación con los Estados Unidos. Y yo siempre creo que nuestras futuras generaciones tienen deuda con los países que se la rifaron con nosotros. Le doy un ejemplo nada más. La primera ministra de Israel autorizó un viaje del general Torrijos desde Tel Aviv a Libia. Una ruta nada. No, íbamos a hablar con Gaddafi y ella sabía y ella nos dio la orden. Vaya para adelante. Golda Meir nada más. No. Mire la clase de dirigentes, y por eso yo tengo una gran estimación por el pueblo de Israel. Igual creo que Palestina debe tener su propio Estado. O sea, una cosa no me lleva a la otra, pero Israel es un país importante. Y observe esto. Esa división que usted ve en Israel es como lo que usted está viendo en el resto del mundo. Por ejemplo, ayer vi en algunas redes una discusión que a mí me parece tonta. Si lo que hizo Bukele es lo mejor o lo peor, entonces la gente se vuelve anti-Bukele o pro-Bukele. Usted mire la política exterior como es. ¿Por qué nosotros le traemos a ese tema? Porque ese tema es una expresión de las nuevas realidades que están surgiendo. Cuando las estructuras se colapsan, y El Salvador es una estructura colapsada,
No es que el señor Bukele lo ha resuelto, no. Usted tiene que conocer la historia de Salvador. Esto es una historia violenta, no comenzó con él. En el año 32, 30 por allá, más de 30.000 personas fueron asesinadas brutalmente. El Frente Farabundo Martí nace de ese proceso como dirigente panadero. El panadero, un dirigente de lo más importante, ¿no? El Frente Farabundo Martí. ¿Y qué pasó? El partido Arena, la derecha, Salvador ha pasado por... Maico y el himno de Arena, que ya va a darse cuenta... Toda una historia de una oligarquía que controlaba el país en forma... Además, yo le decía que a finales de los años 80, El Salvador tenía 4 millones de deuda eterna. Sí. Porque no invertían nada. Además, invertían las 14 familias que eran las dueñas. La revolución se produce por eso. Y cuando gente patriótica, Napoleón Duarte, Guillermo Hongo, salen a la luz pública en combinación con militares progresistas, se produce una especie de apertura. Bueno, Calderón, Fellín, Cristiani, que son los que desde Arena entendieron de que si tú no jalabas y te sentabas con los otros, pues no ibas a lograr absolutamente nada. La posibilidad de un acuerdo político con El Salvador fue frustrado por esa intervención de Cuba, que armó a los guerrilleros con más armas de las que tenían, y el último esfuerzo que hicimos con, bueno, ahí está el teniente, el capitán Camargo, el mayor Camargo, que puede confrontar a ustedes. Nosotros, Camargo y yo, nos reunimos en Nicaragua con ellos para exponerle el último plan de Carter para una negociación. Lo echaron por tierra porque le habían metido armas hasta el cuello a los guerrilleros, y lo que pasó fue una masacre, lo que ustedes vieron. Bueno, ese es el país que quedó fragmentado, hubo la negociación, y es un país en la que hay sectores ampliamente dominados por el crimen organizado. Amplísimo. Y la pobreza extrema en El Salvador. Este señor Bukele no tiene un plan para enfrentar este problema. Bueno, es que es un país cuyo principal ingreso son las remesas que mandan los salvadoreños que están expatriados, trabajando de limpiadores, de todo tipo de cosas en los Estados Unidos. Te dice si el país ha funcionado o no. Entonces hay mucha gente que cree que el problema de los países nuestros es un problema de un hombre fuerte o una mujer fuerte. No. El problema de nuestros países, y mire siempre el problema de El Salvador, es si la democracia, que es el único sistema que ha probado que funciona, y el capitalismo en cualquiera de sus formas de desarrollo, ¿no?, tiene la capacidad de entrelazar a todas las fuerzas para impulsar un desarrollo más armónico. Ese es el tema en discusión. Este señor lo que ha hecho es centralizar el poder en manos de una sola persona. Las decisiones son de él, no son del pueblo. Él consultó a alguien para la reforma. Usted en Panamá nos dice que usted quiere que le consulten quién imponen de fiscal o de juez. Bueno, este caballero con la mayoría no le importó nada. Ayer nos dijo a todo el mundo que venían más cambios. Que venían, hoy lo dijo. Porque él es un bárbaro. Bueno, ese país no está en la línea correcta. Además, el mundo internacional lo va a aislar. Esa es la verdad, lo que va a pasar, ¿no? Cuando usted ve a Kamala Harris, que es la responsable del gobierno del presidente Biden, emitir criterios en contra de lo que está haciendo Bukele, ya usted sabe lo que viene. Entonces es así que usted lo tiene que mirar. No se ponga en la silla de Bukele, ni usted es salvadoreño, usted es panameño. Mire lo que está ocurriendo en El Salvador para que uno vea lo que está pasando en Panamá. Y fíjese, le hablo de Colombia, para introducirle COVID. En Colombia ayer, la positividad en Colombia fue de 21%. 21%. Hubo 464 muertos por COVID, sin hablar de los muertos que hubo en las calles. Las calles que el señor Duque nos dio a nosotros, que era uno, y después ahora resulta que son 18, y un policía murió. 19, y un policía o dos murieron, y 17, entre ellos jóvenes que fueron asesinados brutalmente con tiros en la cabeza. Bueno, Colombia, renunció el ministro del Tesoro, Carraquilla, se llama Alberto Carraquilla, renunció. No es que renunció, lo renunciaron. Entonces el gobierno del señor Duque ha perdido capacidad de gobernabilidad y ahora propone una reforma que no satisface los intereses financieros del país, y queda Colombia atrapada en una doble guerra, o una triple guerra, o una guerra múltiple, como usted la quiera llamar. Y eso está durmiendo. Eso quiere decir que usted está a favor de Duque, en contra de Duque. No, es que hay que entender ese fenómeno, porque para nosotros
esta situación en Colombia se puede traducir en una masiva migración hacia Panamá, en un incremento del narcotráfico, porque cuando los gobiernos no están como Colombia, bueno, ¿por qué tenemos tanta droga en Panamá? Porque Colombia está triplicado su nivel de producción de droga. Y entonces la droga viene aquí, ya no se va, sino que se queda. Y entonces hay tumbe, hay gente que usa más droga. Es un problema para nosotros. Bueno, por eso estudiamos Colombia. La propia crisis anímica de las personas con el encierro está provocando que la gente tome más drogas también. Y si usted se va al otro lado, Costa Rica, ayer hablaba con periodistas del Panamá América, que tiene una buena percepción de lo que está ocurriendo en Costa Rica. Y me estaba contando está haciendo un estudio sobre el caso de Costa Rica. Costa Rica, que estuvo mejor que nosotros, Costa Rica hoy tiene 10 veces más casos positivos que nosotros, claro, activos, perdón. Activos. ¿Cuántos casos activos tiene, Fernando? Ok, ya voy de una vez. El caso de Costa Rica hoy tiene 47.919 casos activos. Y mire cuánto tenemos nosotros. Nosotros tenemos 3.868 casos activos. Entonces me estaba contando que en Costa Rica la gente anda por ahí sin máscara. 5.685 nuevos casos ayer en San José. Y anda sin máscara. ¿Por qué? Porque el gobierno apostó a que era mejor tener la economía abierta que tener la economía cerrada. Y ahora ha tenido que cerrarse. Entonces aquí viene usted las consecuencias de esto. Nosotros apostamos a educar a nuestro pueblo. Y en la frontera usted encuentran gente nuestra con más máscara, pero no suficiente. Por eso usted ve dónde están las principales provincias de mayor contagio en Panamá. Chiriquí, Boca del Toro. Sí. Ahí mire lo que nosotros queremos transmitirle. Nosotros no podemos bajar la guardia. Nuestros números son buenos. Los números de Colombia son malos. Y miren la advertencia que están haciendo los científicos del mundo. Por eso me llama la atención esta decisión de este gobernador de Santis. Bueno, él siempre ha sido así, de atorrante. Totalmente. Él es así, ¿no? Los científicos están llamando la atención sobre el peligro que significa la situación de la India y la situación de Brasil, por las variantes que pueden estar generándose y por la velocidad de contaminación de esas variantes. Si usted me da la cifra, Fernando, en el día de ayer, ¿cuántos casos tuvimos? Ayer en el mundo hubo, en el mundo estamos ya con 154.514.656 casos totales. Hay 3.244.188 fallecidos. Hay 33.394.344 casos activos. El mundo tiene una tasa de letalidad de 2.10. Nosotros tenemos una letalidad en Panamá de 1.71. Ayer tuvimos 6 fallecidas, entre ellas 2 de lo anterior. Ahora le hablo un poco sobre esto, pero lo que le estoy planteando, fíjese la situación de Colombia y Costa Rica, ¿no? Ahí. Fíjese la situación de Venezuela y en el medio un conflicto militar en la frontera. Sí. Que a su vez produce enfrentamientos y produce muertos de ambos bandos. Fíjese el conflicto político general de Colombia, generalizado. Mañana hay otro llamado a huelga y esta huelga va a continuar porque hay problemas más de fondo. Fíjese lo que está pasando en Perú. De acuerdo a la encuesta Ipsos, Castillo lleva 9 puntos sobre la señora Fujimori, todavía con un 20 y tanto de % de gente sin decidir el voto. Entonces, y la situación de Perú, en el plano, digamos, de salud pública, en el plano de economía, en el plano de la unidad, en el plano de la fragmentación, quien gane de ellos dos, cualquiera de los dos que gane, y es muy temprano para decidir, estamos apenas, falta exactamente 30 días para el proceso electoral, aproximadamente, falta un día más, son 31 días que faltan. Fíjese que cualquiera de los que gane se va a enfrentar con un parlamento, un senado unicameral, fragmentado en 11 bancadas. No olvidemos que Perú, Colombia, Chile, México y Panamá son los únicos, y Brasil obviamente, son los únicos países de América Latina que tienen grado de inversión. Esta pandemia, Colombia ya lo perdió. Lo perdió. Es decir, esta pandemia lo puede perder tanto Perú como Colombia como Chile. Y nosotros. KW Continente presentó los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. 6:58 minutos de la mañana.
en las internacionales. Así es, vamos a la actualidad internacional porque ya como lo hemos estado informando, un tramo elevado del metro de la Ciudad de México colapsó anoche, provocando la caída de algunos vagones con pasajeros dentro. A la actualidad internacional vamos a ver qué nos dicen nuestros cables. Tragedia en Ciudad de México. Un tren del metro cayó el lunes desde un puente que colapsó, matando al menos a una veintena de personas. Decenas de rescatistas y bomberos evacuaron a los pasajeros ante la preocupación de los familiares de quienes quedaron atrapados. La que nos habló fue mi nuera, fue la que venía con él. Ella sí logró salir y ella fue la que nos avisó que se les había caído la llena encima de ellos. La alcaldesa de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, indicó que el siniestro se produjo al vencerse una viga del viaducto a la altura de la estación Olivos, cerca de las 22 horas locales. Realmente en las mañanas, cuando empiezan a activarse los trenes a tener su servicio, las casas se sienten. Estoy aquí todavía con los reporteros. Entonces, por ese simple hecho, nosotros sabemos de que está mal esta construcción. Este es el segundo accidente que se registra en el metro en lo que va del año. En enero pasado, un incendio en las instalaciones de control dejó una persona fallecida y 29 intoxicadas. Son noticias del mundo, 7 en punto de la mañana en KW Continente. A esta hora, las noticias se originan en KW Continente. Vamos ahora a temas de actualidad nacional. Y hay información que entre los meses de julio, agosto y septiembre Panamá estaría recibiendo importantes lotes de vacuna anti-COVID. Y para ello vamos de inmediato a conversar a cómo se da este proceso de vacunación, sobre todo en el circuito 810. Para ello está con nosotros Nicolás Vargas, él es coordinador general del proceso de vacunas en este circuito 810. Buenos días, bienvenido a KW Continente para que le informe a la audiencia. Muy buenos días a todos los oyentes. Sí, como bien comentan, para el día 5 de mayo al 8 de mayo, al sábado 8 de mayo, continuaremos con la segunda fase de vacunación en el circuito 810 para la dosis a personas mayores de 60 años, docentes y embarazadas que fueron vacunadas en la primera fase. Un total de 31.068 personas fueron vacunadas en la primera fase del circuito y se espera vacunar a la misma cantidad de personas en la segunda dosis. Es importante que las personas se verifiquen antes de acudir a los centros de vacunación para saber el día y hora de vacunación. Se pueden verificar en el enlace de vacunas.panamasolidario.gov.pa. Verifícate. Mantenemos los mismos centros de vacunación en los 7 corregimientos. En Las Garzas, Mañanitas, Acora, Pedregal, San Martín, Tocumen, son los corregimientos, y en la 24 de diciembre tenemos el Isabel Duncan, San Francisco Miranda, en Las Garzas el Presidente Valdés y la Escuela Paso Blanco, en Mañanita la Escuela Bilingüe de Países Bajos de Holanda, Escuela Ciudad Jardina Mañanitas, en Pacora Luis Gerazo, en República de Honduras, en Pedregal, Acaño Villalaz, Escuela Bilingüe Irineo J y la Escuela Gran Bretaña, y en San Martín la Escuela La Mesa. Tocumen, Emperatriz Aguada, Nuevo Belén y la Escuela Ricardo J. Alfaro. Solo se estará vacunando a las personas que recibieron la primera dosis. Importante. El horario, el horario. de 7 a.m. a 5 p.m. En el primer bloque de vacunas para este circuito, ¿ustedes tenían un estimado de personas que iban a estar aplicándose las mismas vacunas? ¿Se cumplió o quedaron personas por fuera? Bueno, sí, en total era un promedio de 35.000 personas, entre adultos mayores, embarazadas y docentes, y se vacunaron un promedio de 31.000, un 88%. Considerando que fue la primera fase, consideramos que fue muy buena la jornada. Eso sucedió gracias al equipo de trabajo de las juntas comunales, las instituciones, los diputados, el perifoneo, esta forma de comunicación, el tema de comunicación a través de las emisoras,
muchas personas pudieron acudir, se pudieron verificar y los pudieron llevar a los centros de vacunación. ¿Y qué pasó con esas 4.000 personas restantes que no se lograron vacunar? ¿Podrían acercarse en esta oportunidad, teniendo en cuenta que algunos pudieron haber obtenido o adquirido el virus y solamente sería una sola aplicación? Porque estamos hablando de la vacuna Pfizer, ¿no? Sí, pero que nosotros entendamos, no es una sola vacuna para las personas que le dio COVID, eso todavía no está confirmado. O se le está dando la primera y la segunda dosis a todas las personas que tuvieron COVID y sin COVID. O sea, no hay nada de parte del MINSA que diga que solamente deben recibir una vacuna. Entonces, las personas que no fueron vacunadas, siguiendo a la pregunta, ellos deben esperar que se les notifique y el centro donde deben ir a vacunarse por el momento es el Rommel. En esta ocasión solo estaremos vacunando a las personas que fueron vacunadas. Valga la redundancia. Entiendo. Gracias a Nicolás Vargas, coordinador general del proceso de vacunas en el circuito 810. Inicia entonces a partir de mañana aquí la segunda dosis, la aplicación de esta segunda dosis. Ya son las 7:05 de la mañana, 7:05. Esta es W Continente, la verdad por encima de todo. ¡Wow! Con Sky Familiar. La Eurocopa, las eliminatorias sudamericanas y europeas a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, completas, en vivo, en exclusiva por Sky. Contrata Sky Familiar por solo $23.50 al mes más impuestos y disfruta más de 90 canales de video, con entretenimiento para toda la familia. Llama al 378-6060, al 282-1800 o con tu distribuidor autorizado Sky. Con Sky Familiar. Términos y condiciones en sky.com.pa. Amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro segmento Sky Deportes aquí en KW Continente. Las tareas democráticas se depusieron el martes a las deportivas para la estrella del fútbol Marcelo, cuando el defensa del Real Madrid se incorporó al personal de un colegio electoral por la celebración de los comicios regionales de la Comunidad de Madrid. Elegido por las autoridades municipales como miembro de refuerzo de la mesa electoral, Marcelo se presentó a primera hora del día en un colegio electoral del barrio de La Moraleja. El periódico Marca informó de que lo enviaron de vuelta a casa unos minutos más tarde cuando llegó el principal ciudadano seleccionado para la tarea, lo que dejó a Marcelo libre para viajar a Londres y asistir al partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Chelsea el día miércoles. Marcelo, nacido en Brasil, se nacionalizó español en el año 2011. Los adultos que figuran en el censo electoral del país son elegidos al azar para participar en los colegios electorales, algo por lo que reciben una compensación de 65 euros. Por otro lado, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha aprobado este martes una serie de medidas especiales para la Eurocopa 2020 ante determinadas contingencias que pueden surgir por la pandemia del COVID-19, entre ellas incrementar de 23 a 26 el número de jugadores convocados por cada selección. Esta medida se ha acordado para mitigar los riesgos de que los equipos se enfrenten a una escasez de jugadores disponibles para determinados partidos debido a los posibles resultados positivos de las pruebas del COVID-19 y a las subsiguientes cuarentenas ordenadas por las autoridades competentes. No obstante, la UEFA precisa que el número máximo de jugadores que se podrán inscribir para cada partido será de 23 de acuerdo con la norma 3 de las reglas de juego de la International Board, que permite nombrar un máximo de 12 sustitutos, incluidos 3 guardametas. Una vez que cada selección presente la lista el 1 de junio, el reglamento permite un número limitado de sustituciones en la relación en caso de lesión o enfermedad grave antes del primer partido, siempre que los sustitutos tengan la correspondiente certificación médica. En más información, en nuestro segmento Sky Deportes, el West Bromwich dio un nuevo paso hacia el descenso tras empatar ayer lunes en casa 1-1 con el Wolverhampton en un encuentro en que los locales solo reaccionaron cuando se vieron por detrás en el marcador.
Pese a la obligación de ganar, los de San Allardyce apenas fueron capaces de inquietar la portería del Wolverhampton en toda la primera mitad. De hecho, el único remate a puerta del West Bromwich en el primer periodo no llegó hasta los 42 minutos en un remate de cabeza del senegalés Valle Diagne, que despejó con apuro la saga visitante. Todo lo contrario que el Wolverhampton, que disputó de dos buenas ocasiones para adelantarse en el marcador en dos remates de los portugueses Nelson Semedo y Vitina, que pusieron a prueba los reflejos del guardameta local Sam Johnston. Nada pudo hacer, sin embargo, el portero de los Baggies por impedir el gol del también luso Fabio Silva, que firmó en la prolongación de la primera mitad del 1-0 tras un remate que adquirió un endiablado efecto tras tocar en un defensa. Amigos, con esta información ponemos punto final a nuestro segmento Sky Deportes. Para KW Continente, con la verdad por encima de todo, les informó Beto Cruz. Bien, ya son las 7:09. A esta hora, las noticias se originan en KW Continente. Continuamos con mucho más y en esta oportunidad se encuentra en línea Continente el subdirector de Senadis, Miguel Atencio. Vamos a hablar sobre ese congreso virtual que se va a estar realizando por 3 días. Buenos días, bienvenido a KW Continente. ¿Para cuándo se va a estar desarrollando el mismo? Adelante. Bueno, en primer lugar, agradecerles la oportunidad para divulgar este congreso que es importante para nosotros, garantizando plena inclusión en tiempos de crisis global. Este congreso se dará los días 11, 12 y 13 de mayo en jornadas de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para la Secretaría para nosotros es importante este congreso, ya que es una forma de debatir diferentes temáticas para las personas con discapacidad en épocas de crisis global. Las personas con discapacidad no estamos ajenos a la situación del COVID-19 y que a todos y a todas nos agarró como totalmente desprevenido, pero eso no implica que ante esta situación de crisis global nosotros no elaboremos estrategias para vencer esta situación y que las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta en todos sus aspectos. Así que este congreso fundamentalmente que estamos realizando, ¿verdad?, para nosotros es significativo porque van a participar más de 30 expertos en el área de políticas públicas nacionales e internacionales, y donde lo que es la academia discutirá cómo las personas con discapacidad han enfrentado la situación del COVID-19 y cómo debemos retomar nuestro camino ante la nueva normalidad. Te puedo señalar que participarán expertos a nivel internacional como Ana Luisa Arellano, Marisol Moreno, Angarita, María Arteta y así podía enunciarse. También vamos a tener a la doctora Russo por el área de la justicia, del área del órgano judicial, y otros intelectuales panameños y personas con discapacidad que también participarán en este magno congreso a nivel internacional que vamos a realizar los días 11, 12 y 13. Es importante los temas las temáticas que vamos a tratar, la temática de derechos humanos y políticas públicas, salud, educación, empleo, accesibilidad, autonomía y vida independiente, que es importante, y acceso a la justicia. El empleo, cuando nosotros vemos que en nuestro país el empleo está en un 18.5 de personas desempleadas, nos preguntamos qué cantidad de personas con discapacidad están en esa masa de desempleados. Tenemos que reflexionar cómo los reubicamos en el nuevo orden internacional, porque también tenemos que ver el contexto internacional de cómo se mueve el aspecto global en la nueva normalidad en la área laborales, y cómo insertamos a las personas con discapacidad. Entonces, todo esto para nosotros es importante y es una jornada de reflexión en el área de políticas públicas y delinear nuevas estrategias para las personas con discapacidad. Ana Batista, es importante señalarle a nuestro amable radioescucha cómo se pueden inscribir a este magno congreso. Primero, es gratuito, no tiene ningún costo. A través de las redes sociales de Senadis, Instagram, Twitter y Facebook. En Senadis
PMA. Ustedes buscan Senadis PMA y en las redes sociales allí va a estar la información y va a estar los mecanismos para inscribirse en este magno congreso. Esperamos que participen las personas con discapacidad, los que trabajan en el tema de discapacidad, los profesionales, sociedad civil y a nivel, no únicamente inscripción a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque en esta época de la digitalización definitivamente nos abre las puertas allende las fronteras. El proceso de inscripción, señor Atencio, ¿cuándo finaliza? Hasta el lunes estaremos inscribiendo, hasta el lunes, lunes 10. Hasta el próximo lunes 10, ¿y hay un tope de visitantes que puedan participar? Bueno, hasta en este momento tenemos estimado 500 personas, pero después se va a transmitir en Facebook Live, que ya ahí las personas accesan a Facebook Live y aunque no estén inscritos van a escuchar todas las conferencias, obviamente, así que eso nos amplía el marco de participantes en este congreso. Como no, muchas gracias a Miguel Atencio, su director de Senadis, hablando un poco sobre este congreso virtual que se organiza por 3 días, del 11 al 13 de mayo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y usted, si le interesa participar, puede inscribirse a través de las plataformas del Senadis, Senadis PMA, para que pueda tener acceso a todas esas conferencias, tanto nacionales como internacionales, que se van a estar abordando en este congreso virtual. Son las 7:14 minutos. Está escuchando Radio Noticias Continente, con la verdad por encima de todo. Carlos Alberto Montaner nació en La Habana, Cuba, en 1943. Reside en Madrid desde 1970. Ha sido profesor universitario en diversas instituciones de América Latina y Estados Unidos. Es escritor y periodista. Varias decenas de diarios de América Latina, España y Estados Unidos recogen desde hace más de 30 años su columna semanal. Es analista de CNN en español. Foreign Policy lo eligió entre los 50 comunicadores más influyentes de América Latina. Este anuncio es patrocinado por el Grupo Pelas de Nicaragua, uno de los conglomerados empresariales más dinámicos de Centroamérica, con más de 140 años de historia, ventas en más de 40 países y una larga trayectoria de compromiso social. Y ya queda con ustedes Carlos Alberto Montaner. Muy queridos amigos, Centroamérica es una de las regiones más conflictivas del planeta. El número de asesinatos por cada 100.000 habitantes es altísimo. Mientras el promedio mundial es 6, en El Salvador son asesinadas 52 personas, en Honduras 39 y en Guatemala 23. En Belice, país sustraído a Guatemala por Reino Unido, son 38 los muertos. En Panamá y Costa Rica solo matan respectivamente a 9 y 11 personas. En Nicaragua, como dicen los cómicos, se puede dar una buena y una mala noticia. La buena es que antes de la primera matanza del gobierno en el 2016, los asesinados fueron apenas 7. Pero la mala es que los más de 400 crímenes cometidos por la policía contra los manifestantes desarmados ni siquiera publican las estadísticas. No queda más remedio que decir que en Nicaragua el principal causante de la violencia es el gobierno de Daniel Ortega. Como República Dominicana es un país caribeño que suele compararse con las naciones centroamericanas, hay que decir que en la nación se coloca entre Panamá y Costa Rica en el número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Son apenas 10 vidas las que padecen los dominicanos, bastante distantes a las 52 que se suceden en El Salvador. Hay un responsable directo del nivel de muertes en Centroamérica. Por supuesto, es la droga, es la cocaína producida en Colombia, Bolivia y Perú, usualmente embarcada desde Venezuela, la que alimenta a las maras centroamericanas y da origen a las muertes violentas. Es la droga la que tiene en crisis a los gobiernos de la región. Es la droga
y el hecho de que millones de consumidores norteamericanos disponen de muchos dólares para sostener el tráfico. Y esa es la verdad de este maldito comercio. Les habló Carlos Alberto Montaner. Este anuncio es patrocinado por el Grupo Pelas de Nicaragua, uno de los conglomerados empresariales más dinámicos de Centroamérica, con más de 140 años de historia, ventas en más de 40 países y una larga trayectoria de compromiso social. Para KW Continente, Carlos Alberto Montaner. Reporteros en las calles. En vivo y en directo por KW Continente. Reporteros en las calles. Con la verdad por encima de todo. Así es, vamos de inmediato a la provincia de Veraguas porque los padres de familias del IPT están concentrándose, o más bien ya están concentrados. ¿Qué piden? ¿Cuál es la situación que se vive allá? Esther Rodríguez nos informa a esta hora. Buenos días, Esther. Buenos días, como lo ha adelantado en la mañana de hoy, padres de familia de la escuela Miguel Alba del distrito de Soná han realizado una manifestación, esto porque este proyecto escolar se mantiene paralizado desde hace un mes debido a algunos problemas legales que mantiene la empresa aseguradora con la empresa contratista. Y es que la situación se ha tornado preocupante, pues ya tienen 6 años que los padres de familia y la comunidad educativa en general están esperando que se culmine este proyecto. Sin embargo, por todas estas situaciones que están enfrentando tanto la empresa como también el Ministerio de Educación, pues el proyecto no ha podido avanzar. Vamos a escuchar declaraciones en estos momentos del presidente del Club de Padres de Familia, el profesor Abulio Concepción, en cuanto a estas acciones que han estado realizando en el día de hoy, específicamente en el distrito de Soná, donde mantienen un cierre en estos momentos de la vía nacional hacia este distrito. Vamos a escuchar las declaraciones del vocero de los padres de familia en cuanto a lo que piden al Ministerio de Educación y al gobierno nacional para que se resuelva esta situación de este proyecto. Hemos perdido momentáneamente esa comunicación con nuestra compañera Esther Rodríguez, que nos daba información y detalles sobre esa concentración de padres de familias de la escuela Miguel Alba a la altura de la entrada de Guarumal de Soná. ¿Ahora sí? Bueno, en donde se señalan pues su preocupación y exigen el reinicio de la construcción de este proyecto escolar. Esther. Lo que piden los padres de familia es que el Ministerio de Educación agilice lo que es el pago a la empresa contratista para que se reinicie este proyecto escolar. Hay que señalar que ellos se mantienen en estos momentos en la vía principal hacia el distrito de Soná y no descartan que en los próximos días se trasladen hacia la vía interamericana para exigir al Ministerio de Educación y a todas las autoridades que tienen que ver con la solución de este problema, pues les preste atención a la solicitud y a la preocupación que tiene la comunidad educativa de la escuela Miguel Alba. En estos momentos, como he mencionado, se mantiene este cierre parcial en la vía nacional hacia Soná, también esperando que las autoridades pues puedan llegar al lugar para mediar en este conflicto. Compañeros, la situación que tenemos a esta hora desde la provincia de Veraguas, Esther Rodríguez, para KW Continente, con la verdad por encima de todo. Gracias, Esther. Ahora son las 7:22 minutos. KW Continente presenta Así Amaneció Panamá. La columna radial mejor informada y más escuchada de la radio por la primera emisora de noticias, KW Continente. Así Amaneció Panamá.
Bueno, y la guerra por la presidencia de la Asamblea está en ver quién promete más, dejando claro que para nuestros políticos la pandemia, más que una calamidad, ha sido una oportunidad de negocios. Y a pesar que Torres es el favorito desde presidencia, Crispy está moviéndose ofreciéndole al resto de la pandilla hasta lo indecible, que hasta que queden con los dientes largos. Con alguien que recordó que la que dejó embarcado a Marcos Castillero para un tercer periodo fue Zenobia, a quien dejó encargada en la presidencia de la Asamblea porque se iba a la misa del manito cueño, y lo primero que hizo fue esconder la discusión ya hablada para una tercera elección del presidente de la Asamblea en lo más recóndito de las prioridades. Así que empiecen los juegos del hambre al punto que hasta la bancada lo comía está en la jugada, sino a ver la evolución del número de contratos que tiene cada uno de estos mosquitos muertos. Y dicen que para atraer al Fernández lo único que hicieron fue decirle la cantidad de contratos que tiene Wandy. Y que él dijo, yo no votaré por Marco Castillero, pero que le consigo el voto y que lo único que tuvo que hacer fue convencer al indio que yendo en la comisión de ir a buscar a Nito el 1 de julio, allí le podía entregar la cartita al niño Dios y se acabó. O sea, 3 ya cooptados y todos felices haciendo una cosa y vendiendo para la grada otra. Y con razón dicen que uno de los 5 va a diario en Fuego y que en Fuego atropelló a alguien por allá por Brisas y que arregló su papá con billete y que los medios escondieron burdamente. Y la guerra en el CD de alta intensidad al punto que la comidilla del fin de semana fue unos contratos que le sacaron en redes al maridito de Dana, los 9 millones que le incautaron en la Fiscalía de Cuentas, además que uno le recordó la mansión que tiene en la raya de Santa María. Y la respuesta de la fiel escudera de la yegua de Troya fue: si la traición se perdonara, el diablo estuviera sentado con Dios, en alusión a que fue a alguien del bando de Rómulo la que soltó la incidencia. Mientras la patrona del CD en la asamblea parece que es la que decide todo allá adentro, al punto que Anubia Stearns, la ex de Aris, la iban a nombrar permanentemente en la asamblea con 3.500 palos en la bancada del CD, pero Yanivel le puso como condición que no podía aspirar a nada en la chorrera. Y hasta allí llegó la alegría porque la otra le dijo que ella suspiraría a algo en el 24, por lo que la posición se llenó con uno de los baiarinos que parece que dejaron al orejas colgados de las IDEM. Con razón, no se sabe si el CD es un partido de gobierno o de oposición. Por un lado, el niño TikTok escondido en redes haciendo payasadas en redes, y en el otro bando, la manada de la yegua de Troya votando con el gobierno y sirviendo de apéndice del PRD. Lo del TikTok de blandocitos de ella es la que manda, tiene el mensaje claro. Su esposa Yami va de candidata en el 8-7 para diputada por los Ñames. Y ahora dicen que casi está deshojando la margarita porque no sabe si correr de repre de San Francisco o de alcalde de la capital. ¿Por cuál partido? Es la incógnita. Y una prueba más que los políticos son parte del problema y no de la solución en el último rebuzne de huevito de querer meterle 10% de impuesto a las compras en internet. Obviamente con la reprimenda de todos en redes, incluido Mayer Misrachi, y el argumento de Pineda: al menos a mí no me investigan por corrupción. Aunque alguien le dijo todavía que viniendo de alguien que guardó cana por asesinato, es mucho decir. Bueno, levántese que ya el sol salió, no se asuste y trate de hacer algo por la patria. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a través de nuestra página web kwcontinente.com. Así amanece Panamá. Esta es una producción de la Dirección de Noticias de KW Continente. Y así terminamos. Gracias a todos por habernos acompañado. Que pasen una excelente mañana.